salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Terminando esta clase en esta mañana, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Como les decía yo al principio, el clima nos ayuda bastante, está muy agradable, un ratito se siente fresco. Quiero decir, aquí al frente, en un ratito más voy a sentir un calorcito, ¿verdad? Pero espero que el tema, hermanos, que vamos a tratar en esta mañana sea de ayuda para todos nosotros, que lo entendamos, hermanos, y que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de ser mejores delante de Dios. Y nuestro texto, hermanos, estará basado ahí en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. En los jueves, hermanos, estamos teniendo nuestra clase que empezamos hace ya 2 jueves acerca de la Cena del Señor. Si tienen la oportunidad de venir los jueves, hermanos, háganse un tiempo y venir, hermanos. Estamos viendo cosas muy interesantes acerca de la Cena del Señor. Y lo vamos a hablar ahorita, ya jueves seguiremos con el estudio, pero quiero que notemos, hermanos, para ver algunos puntos importantes del tema del día de hoy. El tema va a ser una pregunta: ¿acaso no eran 10? Y esa va a ser nuestra pregunta: ¿acaso no eran 10? Vamos a leer ahí, hermanos, nuestro texto. Dice Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que todos, hermanos, a todos nos gusta que a donde quiera que vayamos nos traten bien, ¿cierto? A todas partes, si vamos a cualquier parte que vayamos, nos gusta que nos traten bien, nos gusta que nos saluden bien, ¿sí? Si vamos a alguna tienda, queremos que nos traten muy bien. Si vamos a alguna parte, en alguna oficina, nos gusta que nos traten bien, que nos respeten, y que luchamos algunas veces cuando queremos llamar la atención de una u otra manera, tratamos de atraer la admiración de los demás. Y eso es algo que es por naturaleza de los seres humanos. Nos gusta que nos traten bien, nos agrada. Y normalmente, hermanos, cuando nos tratan bien, nos gusta regresar al lugar donde nos tratan bien, ¿sí? Nos gusta que nos traten bien. Cuando estábamos en la escuela, hace tiempo que estábamos en la escuela, nos gustaba ser populares, nos gustaba llamar la atención de una u otra manera. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, hermanos, estábamos aquí en el Cebetis, en el Cebetis 20, no éramos tan extravagantes como lo son los jóvenes ahora. Las extravagancias de nosotros pues eran muy, pues no tan llamativas, pero sí en su tiempo pues sí eran así. Más o menos fue
del 86, del 1986 al 89, no sé si alguien se acuerde de esa época. Pero siempre buscábamos llamar la atención de una u otra manera y tratábamos de sobresalir en algún deporte, en alguna actividad escolar, que eran las menos ocasiones, ¿verdad? Que alguien decía que quería entrar en algún concurso de alguna materia, eran los más pocos esos. Alguna gran parte de los estudiantes queríamos sobresalir en algún deporte. Pero quienes no sabían o no podían sobresalir en algún deporte y no podían sobresalir en alguna materia, en alguna actividad escolar, trataban de llamar la manera de otra atención, o la atención de otra manera, vaya, trataban de llamar la atención de otra manera. Y surgió en aquel tiempo el que alguien se empezó a rapar el cabello, se rapaba el cabello. Ahora ya es muy común, pero les voy a decir que en aquel tiempo no era tan común, porque los hombres estábamos acostumbrados a traer el pelo pues suficientemente largo. Yo les voy a decir algo, yo tuve pelo largo, ¿sí? No se me nota mucho, pero les decía yo a mis hijos, yo tenía pelo largo y saqué algunas fotos, dice, ¿cómo es posible que tenías el pelo así? Así lo tenía, me salía pelo hasta en la frente, yo creo. Tenía el pelo caído en la frente y nos tapábamos en la forma de peinarnos, así que nos tapáramos las orejas. ¿Alguien se acuerda de ellos? ¿Sí se acuerdan? Teníamos así de pelo y eran grandes cantidades de cabello los que teníamos. Los maestros nos regañaban porque necesitábamos cortarnos el pelo. Pero había gente que le gustaba llamar la atención y en aquel tiempo, les voy a decir, hermanos, estuve así, yo creo, un minuto de que me iba a rapar el cabello, pero no lo rapé. Pero siempre se busca llamar la atención, siempre se busca ser popular, ¿sí? Siempre le gusta que todo el mundo, donde quiera que vayas, te salude. Hey, ¿cómo estás? Y te empiezan a saludar, vas por la calle, todo el mundo te está saludando y te sientes bien, ¿sí? Porque todo el mundo, mucha gente te reconoce. A veces voy con mi hija y me dice, papá, ¿y quién es ese que te saluda? Pues quién sabe, pero si te digo por tu nombre, pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero siempre llama la atención de que siempre nos van saludando. Me decía Lidia, dice, mi papá cuando vamos en el carro parece Adelita. ¿Por qué? Dice, porque a todo el mundo le dice adiós, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Y de una manera u otra, es agradable saber que la gente te conoce, es agradable que la gente le gusta saludarte, te mira y le gusta saludarte. Le digo, en la escuela así es, los jóvenes de una u otra manera tratan de llamar la atención, aunque últimamente, hermanos, en las escuelas se ha llamado la atención de una manera negativa dentro de la juventud, pero siempre va a ser eso. Pero ¿qué tal si de repente, hermanos, nuestro mundo cambia? Nuestro mundo cambiara. De repente ya nadie te quiere saludar, ya nadie quiere darte la mano. De repente ya nadie te trata bien. Es más, ya no te quiere ni ver. ¿Cómo nos sentiríamos? De repente un cambio así, ¿no? Siempre digo, es agradable que todos nos saluden, que todos nos tiendan la mano, que nos sonríen, que nos vean, que les dé gusto vernos, pero de repente de un día para otro ya nadie te quiere ver, nadie te quiere saludar, nadie te quiere nada, nadie te muestra nada de afecto. Ya nadie te quiere saludar, ya no eres popular, ya nadie te quiere ver. Ya nadie quiere estar cerca de ti. ¿Qué pensaríamos? En esta mañana, hermanos, quiero que veamos esta historia. Sí, esta historia, hermanos, acerca de la vida de estos 10 hombres. 10 hombres que estaban enfermos. 10 hombres que su vida cambió de un momento a otro. ¿Sí? De un día para otro su vida cambió. ¿Sí? Se quedaron así. Vivieron esa experiencia de que ya nadie quería verlos, de que ya nadie quería saludarlos. Y hermanos, ahí lo podemos ver, ahí en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y como primer punto, hermanos, que vamos a ver aquí, hermanos, en este tema, es: todos tenemos problemas. Y me llama la atención esto, hermanos, porque muchos de nosotros creemos que nada más nosotros tenemos problemas. ¿Sí? Muchos de nosotros creemos que nada más nosotros tenemos problemas.
Muchos creemos que nada más a nosotros nos va mal. Es que a mí siempre me va mal. ¿Sí? Yo oí como programa de televisión. ¿Cómo te fue? A mí siempre me va mal. ¿Verdad? Pero muchos de nosotros creemos que siempre nos va mal, que a nosotros las cosas nos salen mal. ¿Sí? Muchos llegamos a pensar que nada más nosotros sufrimos. ¿Sí? Muchos llegamos a pensar que nomás nosotros tenemos carencias. Y no es cierto, hermano. Todos tenemos problemas. Todos. Nada más que unos actúan ante las necesidades o los problemas o ante las adversidades actúan de una manera y otros actuamos de una manera diferente. Cada quien actúa diferente. Y esto trae a colación, hermano, del hecho de que muchos de nosotros decimos, es que, hermano, yo sufro mucho y esa es mi cruz, hermano. Esa la tengo que llevar siempre. No es así. ¿Verdad? A veces nosotros, es que yo sufro más que todos, hermano. Pregúntenles y verá que yo me enfermo más que todos, que yo tengo más problemas que todos. Y en una ocasión lo ilustraban así, hermanos. A un hombre llevando su cruz y llega delante de Dios y le dice, Señor, pues es que me diste una cruz bien pesada. La traigo aquí conmigo y siento que no puedo yo con lo que estoy viviendo, con mi vida. Y quisiera pues que me la cambies, ¿sí? Quisiera una cruz más ligera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, mi cruz está muy pesada. Tengo mi trabajo y es bien pesado mi trabajo, me pagan y no completo. Tengo mi esposa y siempre está enojada conmigo. Tengo mis hijos y no me hacen caso. Y esa cruz no puedo con ella y nomás yo tengo todo eso. Entonces dice, muy bien. Le dice, según la ilustración que mencionaba, decía, le dijo Dios, pasa ahí a la bodega donde están las cruces. Ahí deja la tuya en un lugar y busca una, la que tú quieras. Búscala. Y empieza el hombre a buscar y a ver diferentes cruces que había ahí. Y empieza a ver, le da vuelta y no se decide por ninguna. Y da otra vuelta y no se decide por ninguna. De repente dio muchas vueltas y dice, quiero esta. Y le dijo Dios, ¿seguro que quieres esta? Dice, ¿no te gusta ninguna otra más? No, esta es la más ligera, se ve que es la más ligera, esta se ve que es la más chiquita. Dijo, esa era la que tú traías. Esa era la que tú traías. Y muchos de nosotros pensamos, decimos, es que lo que me pasa a mí, ¿sí? Es que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie más, los demás están bien contentos. No, acércate a ellos y vive con ellos. Ve sus necesidades, ve sus problemas, ve sus enfermedades. Entonces, ¿por qué sonríen? Es que ellos aprendieron a ver la vida diferente a como la ves tú. A veces nosotros con un problema muy pequeño nos estamos ahogando. ¿Sí? Alguien dijo una frase, dice, a veces nosotros, los seres humanos, somos muy dados a ahogarnos en un vaso de agua. ¿Sí? Hay gente que no es así. Hay gente que está padeciendo, gente que sufre, gente que está sufriendo en su corazón, gente que está sufriendo por dentro y tiene la capacidad de sonreír, ¿sí? Y de actuar como si en su vida no le pasara nada. Yo me quedo mirado como hay gente que es así. Alguien que dice, pues me duele, pero aquí estoy. Pues estoy sufriendo, pero tengo la capacidad de sonreír. Entonces, hermano, me llama la atención eso, hermanos. Y muchos de nosotros decimos, es que no va yo. No, todos tenemos problemas. Todos. La diferencia es cuando la actitud que nosotros tomamos, ¿sí? La actitud que nosotros tomamos, ¿hacia quién? Hacia esos problemas. ¿Sí? Yo creo que nos angustiamos mucho, hermanos, cuando nos pasa algo que no es muy agradable. Nos angustiamos mucho. Yo les voy a hacer una pregunta. Y nos preocupamos exageradamente. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, algo que nos esté pasando en nuestra vida, si nos angustiamos, ¿se resuelve?
Y si nos preocupamos mucho, ¿se va a resolver? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, si dicen, no, pues que si te angustias se va a resolver el problema tuyo, pues vamos a angustiarnos todos para que se resuelva todo nuestro problema. Pero no hay solución. ¿Sí? Entonces, estos hombres que estamos viendo ahí, hermanos, estos hombres tenían problemas, pero verdaderos problemas. ¿Sí? ¿Saben de qué estaban enfermos? De lepra. ¿Sí? Estaban enfermos de lepra, hermanos. En el tiempo del Señor Jesús era una enfermedad muy común, pero también, hermanos, era una enfermedad incurable. El que estaba enfermo de lepra ya sabía que al momento de saber que estaba enfermo de lepra, él ya sabía que se iba a morir. Ya sabía. ¿Alguien lo ha comparado? ¿Con qué lo compararíamos? Pues a veces el cáncer aparece en nuestra vida y dice, ya tengo cáncer, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, hermanos, a veces los medicamentos, si detectado a tiempo, se puede ir sobrellevando, hermanos. Pero aquí no. Aquí la lepra, hermanos, era una enfermedad bien dolorosa, bien terrible, que se iba acabando a las personas. A tal grado, hermanos, era que nadie quería acercarse a ellos, porque se consideraba quien se acercaba a cierta distancia de ellos, eran considerados como inmundos, a tal grado que a los que estaban leprosos los mandaban a una colonia aparte de la ciudad, ¿sí? A un lugar aparte, donde vivían puros que padecían esa enfermedad, ¿sí? Y estos hombres, hermanos, son 10. Y esos hombres están pasando por ese problema. Están viviendo ese problema, están viviendo esa necesidad. Hermanos, había gente que estudiaba acerca de esa enfermedad y trataban de arreglar, de poner algún remedio, de buscar alguna solución para esa enfermedad, hermanos, pero no lo habían hecho. Por tanto, hermanos, la persona que padecía estaba condenado a sufrir, pero a sufrir en gran manera hasta morir. ¿Sí? El procedimiento era bien sencillo. La persona pensaba que podía tener esa enfermedad, va y se presenta ante el sacerdote, y el sacerdote le dice, checando algunas cosas, le decía al sacerdote, le decía, ¿sabes qué? Si estás enfermo, así es que te vas a ir a paz. Se acababa el trabajo, ya no había amigos, ya no podías convivir dentro de la ciudad, y lo más doloroso, hermanos, ya no había esposa, ya no había hijos, ya no había nada. Ya no podías estar cerca de nadie que estuviera sano. La ley, hermanos, de Moisés decía que tenías que estar a cerca distancia. Inclusive, hermanos, había quienes se atrevían, hermanos, que los que estaban a cierta distancia, tenían que ponerse a cierta distancia. Había algunos, hermanos, que se atrevían a ponerle a ellos una especie de cascabel. Le ponían en el cuello a las personas. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando alguno de ellos se atreviera a acercarse, hermanos, lo escucharan. Inmediatamente escuchabas eso. Y decían, se viene el leproso. ¿Sí? La gente ya era despreciado, ya nadie quería convivir con ellos y ellos estaban padeciendo eso, hermanos. La persona que estaba padeciendo eso debía ir, hermanos, a donde estaba el sacerdote y le examinaba. Y después, hermanos, él determinaba qué es lo que se tenía que hacer. Se hacían algunas pruebas. Dice ahí en el capítulo 13 de Levítico, las pruebas que se le hacían a alguien que estaba padeciendo esa enfermedad, hermanos. El sacerdote evaluaba la condición del paciente, lo diagnosticaba, hermanos. Sí, pero él no podía dar la cura. Simplemente decía si estaba o no estaba enfermo, pero no podía dar la cura, hermanos. En la actualidad, decíamos, así físicamente podemos comparar la lepra, tal vez con lo que pueda hacer el cáncer, pero la lepra espiritual, ¿saben qué es, hermanos? El pecado. ¿Sí? Así como hay esa enfermedad que destruye el cuerpo físico, hay una enfermedad, hermanos, que destruye nuestro cuerpo espiritual. Y esa enfermedad, hermanos, es el pecado. Es similar, hermanos, a la lepra, hermanos.
No tiene cura por medios humanos. No hay cura para el pecado, hermanos, cuando buscamos la cura por medio de los medios humanos, hermanos. La única cura para el pecado, hermanos, es Cristo. Nada más. Nuestro Señor Jesucristo. Hechos, hermanos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Fíjense lo que dice, hermanos. Hechos, capítulo 4, versículos del 8 al 12. Fíjense lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense lo que dice el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿sí? No hay otro medio para sanar la enfermedad espiritual, esa enfermedad del pecado. No hay otro nombre. Pueden decir cualquier otro nombre, no puede serlo, porque dice el apóstol Pedro, no hay otro nombre, solamente ¿quién? Jesucristo. Nada más, se puede curar la enfermedad de nuestro pecado. En una ocasión, hermanos, unos hombres llevaban a un amigo suyo en una camilla. ¿Por qué? Porque estaba paralítico, ¿sí? Y lo llevaban recostado, hermanos, en una camilla, y van buscando al Señor Jesús, porque supieron que Jesús estaba en una casa. Y cuando llegan a la casa, hermanos, la casa está llena de gente, de tal manera que no los dejan entrar. Ellos querían llevar a Jesús, ¿sí? Ellos querían llevar delante de Jesús a aquel hombre que estaba enfermo, que estaba postrado en su lecho, y querían ponerlo ahí. Y cuando llegan a la casa, hermanos, al ver que no pueden entrar, ¿saben qué hicieron? Se suben al techo de la casa y hacen un agujero, hermanos, en el techo de la casa. De tal manera que está el Señor Jesús hablando, supongamos que está aquí, está todo lleno, y ellos hacen un agujero de tal manera que el agujero va a dar exactamente delante de donde está Jesús. Y cuando bajan, suben a aquel hombre que llevaban en el lecho, hermanos, lo suben ahí y lo empiezan a bajar. Y este hombre paralítico en su lecho viene quedando enfrente del Señor Jesús, ¿sí? Queda ahí enfrente del Señor Jesús. ¿Y saben qué le dice el Señor Jesús cuando lo ve? Aquellos hombres lo llevaron para que Jesús lo tocara o dijera algo, pero de una u otra manera lo sanara. Y cuando lo ve el Señor Jesús, ¿saben qué le dijo? No lo sanó. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Ah, pero no vinimos a que le perdonaras pecados. Queremos que los sanes. Y llegó ahí entre algunos que estaban ahí reunidos en la casa, cuando Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Había algunos que dicen: ven, ¿y este quién es que perdona pecados? ¿Sí? Y luego le dijo el Señor Jesús, sabiendo lo que estaban diciendo, le dijo: para que sepan quién es el que perdona pecados, dice: a ti te digo, levántate. Dice que agarró a aquel hombre, levántate y ya no toma tu lecho y vete. Y aquel hombre se levantó. En esa hora era un hombre que estaba paralítico, se levantó, hermanos, y agarró su lecho y se abrió paso entre la gente y se fue. Es bonita esa historia porque al final de cuentas este hombre sale caminando. Es bonita esa historia porque, hermanos, porque la finalidad con la que lo llevaron allí delante del Señor Jesús fue cumplida. Este hombre se fue caminando. Pero vemos, hermanos, la secuencia de las cosas que hizo Jesús. Lo sanó del cuerpo. Sí, lo sanó del cuerpo.
Le sanó de su enfermedad, sí, lo sanó de su enfermedad, pero primero le sanó de su alma. Lo primero que sanó fue su espíritu. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Es más importante, hermanos, estar sanos espiritualmente que estar sanos físicamente. Cuando estás sano espiritualmente, esa sanidad que tienes por dentro se expresa hacia afuera. ¿Sí? Pero cuando no estás sano por dentro, todo te duele, todo te cala, de todo te enfermas. ¿Por qué? Porque no estás sano espiritualmente. Porque cualquier cosa te tumba, porque cualquier cosa te acaba, porque no tienes en quién confiar, porque no tienes en quién tener fe. Por eso, porque no hay sanidad dentro de ti, no hay sanidad de tu corazón, no hay sanidad de tu parte espiritual, no hay sanidad de tu mente. Hermanos, eso es lo más importante, la sanidad que debemos de tener por dentro. Por eso vemos a muchos sonreír a pesar de que están enfermos físicamente. Por eso vemos a muchos dar la mano y dar consuelo aunque se estén deshaciendo por dentro. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen esa sanidad espiritual, porque confían en Dios, porque tienen fe en Dios. Hermanos, eso fue lo que hizo el Señor con ese hombre paralítico que le llevaron. El Señor Jesús ve que están enfermos aquí. Estos 10 hombres leprosos tienen problemas. Yo creo que diríamos nosotros, todos tenemos problemas. Todos. Y si yo les dijera, a ver, hermano, ¿quién quiere que se le sane su problema? Piensen en algo, dice, yo quisiera, en alguna cosa que dijera ahorita, yo quisiera que esto que estoy pasando se quitara inmediatamente. ¿Quién le gustaría que pasara eso? Yo creo que todos quisiéramos algo, yo quisiera esto. Pues yo quisiera como 5 cosas que se me quitaran, hermano. O yo quisiera como 10 cosas que se me quitaran. Bueno, una, me perdió una. Yo creo que todos quisiéramos ser limpios, todos quisiéramos ser limpios físicamente, sanos económicamente. Yo creo que económicamente, a todos, hermanos, todos tenemos problemas. Pero cuando la enfermedad está allí, hermanos, y no solamente la física, sino también la enfermedad espiritual. Muchos aquí oramos, todos oramos por quienes están enfermos. Oramos por tal o cual hermano que está padeciendo una enfermedad, pero también hay enfermos espiritualmente. Hermanos que se han enfriado espiritualmente, hermanos que se han alejado de Dios y que después de haberlo ya conocido, hermanos, lo ignoran. Necesitan esa sanidad espiritual. Pero ¿cómo pueden ser sanos si no buscan esa sanidad? Hermanos, hay que buscarla. Pues bien, fíjense lo que hicieron ellos. El Señor Jesús va pasando y va a decir, vamos a sentarnos a ver si viene Jesús aquí con nosotros. No es así, hermano. Vamos a sentarnos aquí porque a ver si Jesús oye que yo tengo necesidad y viene aquí y me sana. No. ¿Sí? Si todos tenemos una necesidad, hay que buscar la solución a nuestra necesidad. ¿Sí? Estos hombres lo hicieron. Estaban padeciendo, hermanos. Estos hombres estaban marginados, estaban lejos. Al parecer Jesús pasa cerca de su colonia, allí. Y ellos, hermanos, están allí. Nadie quería acercarse a ellos. Tenían que vivir lejos. Se platica, hermanos, que de lo que vivían ellos es que a determinada hora iban los familiares, dejaban la comida, se alejaban y de ratito ya venían ellos y recogían la comida. ¿Sí? Ya, así era como se mantenían. El detalle, hermanos, es que la familia se preocupaba al principio por ellos. Pero después pasaba el tiempo y ya no tenía tiempo. ¿Sí? Ya no tenía tiempo. Pero había gente caritativa, gente misericordiosa, que aunque no tuvieran familiares ahí en esas colonias donde estaban los leprosos, como quiera llevaban de comer. ¿Sí? Llevaban de comer, ¿para qué?
para que se limpiaran, se alimentaran los leprosos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, pues, hermanos, que estaban ellos pasando por un momento difícil, ¿sí? Todo contacto lo habían perdido, sus familias, sus amigos, sus conocidos, todo lo habían perdido, hermanos. Hoy el pecado, ¿sí? Hoy en la actualidad, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Nos separa de las bendiciones de Dios. A veces nosotros quisiéramos decir, a veces decimos, yo quisiera recibir bendiciones de Dios. Es que yo quisiera que Dios me escuchara, yo quisiera que Dios me oyera. Pero cuántas veces el pecado que hay en nosotros, porque no hemos sido limpiados por Dios, muchas veces no nos deja o no deja que recibamos esas bendiciones de parte de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos buscar a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado nos margina de Dios, ¿sí? El pecado nos margina de Dios, nos hace alejarnos de Dios. En la segunda carta a los Corintios, hermanos, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esa carta, en el capítulo 5 de la primera carta, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, fíjense lo que dice el versículo 17 al 21. Fíjense lo que dice. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice lo que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios nos reconcilia con Él por medio de Cristo. Tienes que tener a Cristo. Si quieres tener a Dios, tienes que tener a Cristo. Si no tienes a Cristo, no puedes acercarte a Dios. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos reconcilió por medio de Cristo, ¿sí? El pecado nos separa de Dios, pero Cristo borra el pecado siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Cristo, dice. El versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es lo que hacemos cada día de reunión, cada domingo, cada momento que hablamos de la palabra de Dios. Invitamos a aquellos que están alejados de Dios a reconciliarse con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, justicia de Dios en él. Cristo cargó con todos nuestros pecados para que nosotros pudiésemos presentarnos limpios delante de Dios. Cristo es la única cura, hermanos, para salvarnos o para curarnos de nuestros pecados. Otra cosa, la persona, hermanos, que padecía la lepra, ¿sí? La persona que padecía la lepra, la piel se le iba haciendo insensible, ¿sí? Se iba cayendo, ¿sí? Se le iba deshaciendo, la piel se le caía a pedazos. Alguien dijo, es que la lepra es morirse a pedazos, sí, ya no, se hacían insensibles con la lepra, ¿sí? Hermanos, el pecado es igual. El pecado nos hace insensibles cuando estamos viendo el pecado y no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos hace insensibles. La persona que tiene lepra no siente dolor, la persona que tiene el pecado no siente dolor. Por eso necesita acercarse a Cristo. La persona que tiene la lepra puede cortarse, puede quemarse, puede herirse y no siente, porque su piel se va muriendo. No siente nada. Y el pecado, hermanos, también. El pecado nos hace insensibles, nos aleja de Dios, no deja que te acerques a Dios.
Ese es el pecado. La lepra espiritual, hermanos, es el pecado. Entonces, ahí están. Ellos están enfermos, ellos están así en esa condición, hermanos. Pero al momento, ahí en ellos, si alguien les hubiera dicho, ¿hay solución para ellos? No, no lo hay. Pero aparece Cristo. Y cuando aparece Cristo, hermanos, cuando aparece Cristo, ¿sí?, se puede encontrar la solución. Ese es el segundo punto que vamos a ver. Alguien lo dijo en una ocasión y ustedes me lo van a completar. Todo tiene solución, menos, alguien lo dijo, y no es un programa, ¿verdad? Todo tiene solución menos la muerte. ¿Verdad? Y aquí, en este caso, alguien dijera, ¿qué solución puede tener si toda la experiencia de todos, los que han estado enfermos de lepra, todos se han muerto? Nadie se ha curado. ¿Por qué? Porque no les había tocado encontrarse con Cristo. Cuando se escribe la palabra de Dios, dice, aquí todos están destituidos de la gracia de Dios. ¿Sí? Todos. Antes de que viniera Cristo, no había justo, ni a uno. Ni uno había. Pero viene Cristo y cambia todo. Lo mismo hace, hermanos, cuando Cristo aparece en nuestra vida. Todo cambia. Y lo decía el escritor, nueva criatura es. Todo lo viejo ya pasó. Hermano, y si yo me acerco a Cristo y todo lo malo que hice antes, todo queda borrado. A partir de ahí, de que tú entregas tu vida a Cristo, de que eres bajado las aguas del bautismo, todo cambia, todo es diferente. A partir de ahí tienes la responsabilidad de presentarte digno delante de Dios, pero a partir de ahí todo lo demás queda borrado. Oye, hermano, pero si yo ya, a mí me pasó lo que el hijo pródigo, ¿por qué? Porque ya lo tenía, pero me fui y lo dejé. ¿Cómo me puedo regresar? Pues regrésate así como él. ¿Qué dijo? Voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así como lo pensó, así fue y se lo dijo a su padre. ¿Sí? Y se arrepintió y volvió y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué dijo el papá? ¿Sabes qué? Vete a vivir a aquella casa del último jornalero. No, le recibió nuevamente como hijo. ¿Sí? Por eso se llama el ministerio de la reconciliación. Y es lo que nos invita Dios a reconciliarnos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer una pausa, hermanos, para llevar a cabo lo que es la cena del Señor, hermanos. Y ahorita vamos a continuar como lo hacemos cada primer día de la semana. Cada primer domingo de la semana hacemos un tema así, lo dividimos en dos partes. Pero aquí todo tiene solución, siempre y cuando esté Cristo. Todo tiene solución. Así es que, hermanos, lo vamos a ver ahorita en un momento más. Vamos a ver, hermanos, lo que sigue, hermanos, allí. Cuando Cristo aparece, hermanos. Pero también, cuando Cristo aparece, puede transformar nuestras vidas. Pero también, hermanos, cuando dejamos que nuestras vidas sean transformadas por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también adquirimos una responsabilidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora, en esta mañana, cuando veamos la segunda parte. ¿Acaso no eran 10? ¿Sí? ¿Acaso no eran 10? Pero eso lo vamos a ver la conclusión del tema, hermanos, en un momento más. Vamos a cantar un himno, hermanos, lo va a dirigir nuestro hermano Miguel, y pasaremos a lo que será la cena del Señor, y continuamos ahorita con el tema.